a tener hambre, tenemos hambre, yo ya casi grito amén, aleluya. Y yo creo que la víbora del estómago me estaba saltando ahí. Amén. Pero sí tenemos hambre por la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Muchas gracias por venir. Es un privilegio y un honor que esté aquí esta noche. Me he estado gozando. Le quiero agradecer al pastor Lam, su esposa, a mi esta hermosa congregación, por invitarnos a estar en este lugar. He podido traer a mi hermosa mujer y me estoy gozando, amén, en este lugar. Si tienen su Biblia, podemos ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 7, 2 de Corintios, capítulo 7. Quiero predicar del temor esta noche, un mensaje que acabo de predicar este martes en la iglesia de Prescott, en el servicio hispano, y sentí en mi corazón cuando estaba predicando que Dios lo puso en mi corazón para que lo prediquen esta noche. Espero que esto lo ayude. Alguien dijo estas interesantes palabras con respecto al miedo, al temor, como el temor nos acosa. Cada uno de nosotros sabemos lo que es el temor. Él dijo: el miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Interesantes palabras. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Prácticamente lo que está diciendo esa persona es que cada ser humano que vive en esta vida manchada por el pecado y el dolor del pecado va a experimentar lo que es la realidad del temor. Quiero predicar un sermón que he titulado esta noche Temores internos, 2 Corintios 7, versículo 5. Cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra preocupación por mí, de manera que me regocijé aún más. Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tengo para predicar el mensaje de la cruz. Te pido que tú unjas mis labios, Señor, para predicar el mensaje del evangelio. Si hay alguien aquí que está y no te conoce, sálvalos por tu gracia. Y te pido por tu iglesia, Dios, que tú, Dios, expongas el peligro, Dios, del temor, y que tú traigas juicio contra ese espíritu. Trae libertad esta noche. Visítanos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte. Quiero hablar de lo que es la realidad del temor. Como yo abrí en lo que es en esta ilustración, este hombre identifica el temor como algo, amén, que ha estado presente en su vida. Y la Biblia realmente nos expone la realidad de lo que es el temor. No importa quién sea usted esta noche, de dónde venga, de qué su estado social sea nuestra generación, su estado monetario, amén, no interesa, amén, su clase de educación, su, amén, cantidad de educación. En realidad es cuando hablamos de lo que es el temor, sabemos bien que cada uno de nosotros como seres humanos vamos a ser personas que experimentamos el temor. En nuestra escritura vemos uno de los más grandes cristianos de la historia de la cristiandad. La Biblia nos identifica a un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo. Y si hay alguien que fue un hombre con poder, con autoridad, con dominio, con un tremendo legado, sabemos bien que es el hombre que la Biblia identifica como Saulo, el apóstol Pablo. Sin embargo, nuestra escritura, el apóstol Pablo, amén, habla aquí que él mismo fue una persona que experimentó el temor y el miedo. Ahora, el miedo y el temor, sabemos bien, se puede relacionar en nuestra vida de muchas maneras. Podemos hablar de lo que es el miedo de estar solos. Gente hoy en día, amén, está atada a ese espíritu, a ese temor de estar solo, y constantemente tratan, amén, de abrirse a un increíble, amén, cantidad de lo que es amistades, relaciones, aún no siendo sanas. Y la triste realidad es porque mucha gente teme de estar solos. Podemos hablar del temor de ser abandonados, amén. Eso es lo que está, amén, consumiendo nuestra generación. Podemos hablar de el temor del rechazo.
Mucha gente, amén, experimentan el rechazo a su edad muy temprana en la vida y se crían, amén, completamente consumidos bajo la opresión del ser rechazados, amén, y temen, amén, y muchas veces por ese temor de ser rechazado, amén, violan sus propias convicciones y hacen locuras simple y sencillamente para ser aceptados. Podemos hablar de lo que es el miedo de ser heridos, el miedo de ser avergonzados, sea lo que sea. Cuando hablamos del temor, sabemos bien que la Biblia nos da un legado, un historial de gente que fueron poderosas personas, que fueron tremenda gente usada por Dios. Sin embargo, amén, fueron personas que no escaparon la realidad de lo que es sentir temor. Jeremías, la Biblia nos enseña, fue un tremendo hombre de Dios. Sin embargo, en Lamentaciones capítulo 3, en el versículo 47, él identifica la realidad del temor en su propia vida y en la nación de Israel. Y él dice, estamos llenos de miedo porque nos encontramos atrapados, destruidos y arruinados. Está hablando de lo que es la realidad del temor y está hablando del pueblo de Israel y está hablando, amén, de la realidad que este temor no es nada más algo que ellos sabían de muy lejos, sino este temor, amén, este terror ahora se convirtió en su propia realidad. Ahora, viniendo a nuestra escritura, quiero considerar algo que el apóstol Pablo identifica. Porque él habla del temor aquí, vamos a indagar en esto un poquito más profundo en unos momentos, pero él identifica una de las raíces del por qué nosotros como seres humanos somos propensos a temer, a darnos al temor. En el versículo 5 él dice, cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo, escuche, fuimos atribulados, de fuera conflictos y de adentro temores. O sea que aquí el apóstol Pablo identifica el temor. Pero algo interesante que me llamó la atención cuando yo estaba estudiando esta escritura es que él conecta la realidad del temor con la palabra atribulados. También la une con la otra palabra conflictos. Y él dice aparentemente, realmente no sabemos con exactitud qué clase de conflicto, qué fue específicamente lo que este hombre experimentó ahí. Amén, pero lo que sí podemos llegar a la conclusión es esta. Aquí hay un buen hombre, un hombre de Dios que fue expuesto a la realidad del temor y obviamente él conecta el temor con los conflictos que como ser humano y como cristiano, amén, él experimentó. La palabra atribulado en el lenguaje original que fue escrito quiere decir y significa oprimir, tribulación, afligir, angustiar. En otras palabras, lo que esto nos comunica es algo muy práctico, que como seres humanos, cuando nosotros caemos bajo las garras de los conflictos, es ahí donde nosotros somos propensos a temer. Cuando la vida nos los juega bien, cuando las cosas por lo general nos sale bien, por lo general no somos personas que estamos batallando con el temor. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando la vida nos golpea, cuando nosotros ahora somos expuestos a conflictos, a lo que es contratiempo, a lo que es batallas espirituales, sea una enfermedad física, como yo hablé ayer en el sermón, o sea un problema en el trabajo, un problema financiero, es ahí donde muchas veces nosotros como seres humanos y aún como cristianos podemos caer bajo las garras del temor. Cuando empezamos a enfrentar la vida y ahora la vida nos trae amenazas, nos trae problemas, amén. Es ahí ahora donde nosotros podemos abrir nuestro corazón y sin darnos cuenta el temor ahora empieza a dominarnos. Él dice algo interesante en nuestro texto. Él hablando del conflicto, él dice, no tuvieron ningún reposo en sus cuerpos. O sea que aquí hay un agotamiento tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo espiritual. Y escúchame, porque esto es algo crucial de entender. Es aquí donde el enemigo de tu alma va a tratar de dominarte, dominar tus emociones,
dominar tus pensamientos, amén. A través de la tribulación, a través de lo que es conflictos, amén, externos que vienen en contra de tu vida. Ahí es donde muchas veces cuando tú y yo nos sentimos agotados, cansados, sea en lo físico, tanto como en lo espiritual, que es ahí donde muchas veces empezamos a ser dominados de lo que es el temor. Job nos expone esto. Sabemos bien, y yo hablé de la vida de Job, amén. Aquí hay un hombre de Dios que amaba a Dios. Sin embargo, ahora la Biblia nos expone que Job es impulsado a una amenaza, un ataque sobrenatural. Esto era un ataque del infierno, y es ahí donde Job dice en Job 30, versículo 15: vivo aterrorizado, mi honor ha volado con el viento. Y escuche lo que él dice: y mi prosperidad se ha desvanecido como una nube. Cuando Job tenía todo bajo control, él se sintió como que estaba en dominio. Pero cuando la vida lo golpeó, cuando ahora el enemigo, amén, saquea sus bienes, pierde ahora dominio, pierde ahora su salud. ¿Qué es lo que él nos dice? Ahora vivo aterrorizado. Ahora, y eso es algo muy real con cada uno de nosotros. Cuando la vida nos golpea, cuando tú y yo experimentamos problemas internos, aún en el trabajo, en el ministerio, amén, en nuestros matrimonios, con nuestras familias, es ahí, amado, donde muchas veces somos propensos a caer bajo las garras del temor. Quiero hablar segundamente de un temor interno, porque Pablo aquí identifica un fenómeno espiritual que muchas veces, si no tenemos cuidado, no podemos comprender en su totalidad. Ahora, sabemos bien que la Biblia identifica que el temor es espiritual, es que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. ¿Cuántos dicen amén? Pero aunque sabemos esto mentalmente, muchas veces erramos de comprender el poder de esto. Pablo identifica la realidad del temor, y él está hablando aquí, y en el versículo, amén, 5, él dice: y de dentro temores. La palabra dentro en el griego literalmente es un adverbio que denota desde algo interior por dentro. Una traducción lo pone de esta manera: temores en nuestro interior. Otra traducción: desde adentro, en temores. En otras palabras, aquí hay algo interno que está tomando lugar. Pablo identifica algo aquí que cada uno de nosotros vamos a experimentar tarde o temprano, que internamente esta realidad del temor muchas veces va a querer dominarnos. En otras palabras, tú y yo nos podemos ver muy bien esta noche, y es más, la mayoría de nosotros nos vemos bien, nos preparamos para venir a la iglesia, nos pusimos, amén, el mejor traje, amén, el mejor vestido, y está bien, gracias a Dios por eso. Pero en realidad, amén, Pablo está hablando de algo interno aquí. Que cuando hablamos del temor, tú te puedes ver muy bien por fuera, pero por dentro ahora puede haber una fuerza que esté tratando de dominarte en tu vida. Yo he pastoreado mucha gente donde en su vida espiritual están estancados, están trancados, tienen potencial. Dios los llama, Dios los salva, los libera del pecado, les da un destino, los introduce a una hermosa iglesia, a un hermoso compañerismo, los llama una y otra vez, mensaje tras mensaje. Pero yo he conocido gente que por fuera, aunque se ven muy bien, por dentro están atormentados por el temor. Y ese temor ahora los empieza a hacer prisioneros, nos estanca, nos mantiene ahora internamente esclavos. Y es aquí, amado, donde muchas veces es el lugar donde erramos de comprender el peligro de esto. Que el temor, amén, si tú no traes juicio y tú no lo traes a los pies de la cruz y tratas con la autoridad divina que Dios te ha dado, el temor tiene la habilidad de meterse adentro de tu corazón. Se mete en tu mente,
se mete en tus emociones. Y ahora tristemente, muchas veces porque personas internamente están aterrorizados con temor, se convierten prisioneros. Y el diablo ahora empieza a causarle mucho daño. Estaba leyendo la historia de una muchacha llamada Sarah Sharon. Esta mujer es australiana y su sueño con su esposo era de comprarse una casa en las montañas. La historia dice que hace unos meses atrás ella y su esposo ahorraron por años para llegar a un lugar de poder invertir en su propio hogar. Y la historia nos dice que ellos compraron la casa de sus sueños, $600,060 australianos. Invirtieron en una casa de sueños, en una montaña, amén, donde se ve hermosa. Pusieron todos los documentos, pidieron un pago, parte de préstamo del banco, hicieron las inspecciones que deberían de hacerse. Todo salió bien, le dieron el visto bueno. La pareja me invirtió miles de dólares y ahora finalmente llegaron al día donde podían tener su casa. La historia nos dice que Sara se mudó con su familia, pero 3 meses después de vivir en la casa, ella estando un día en el baño notó que algo estaba mal en la pared. Cuando fue a tocarlo, de repente miles de termitas salieron. Se asustó, llamaron a un inspector porque estaban confundidos, acababan de comprar esta casa, habían pagado por una inspección, le habían dado el visto bueno. El inspector viene, empieza a chequear, amén, y descubrieron que detrás de las paredes había millones de termitas. Al tal punto donde ahora esa casa que vale $660,000 literalmente tiene que ser tumbada porque las paredes están todas podridas. Y lo interesante de ese artículo es que el inspector, el segundo inspector que chequeó y descubrió las termitas, él dijo: es interesante, por fuera esta casa es una maravilla, pero por dentro está completamente destruida. Cuando yo escuché eso, yo pensé, así mucha gente vive la vida, especialmente aquí en Las Vegas. ¿Cuántos dicen amén? Por fuera todo bonito, por fuera puros selfies, pero por dentro están mal. Por dentro, amén, hay mucho daño. Y aquí el apóstol Pablo, esto es Pablo que está hablando, no estamos hablando de un pecador. No estamos hablando de Jezabel, no estamos hablando del rey Saúl. Estamos hablando de uno de los mejores cristianos de la historia. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice, internamente hay algo, hay un fenómeno aquí. Estos conflictos, estas broncas, amén, ahora expuso, amén, un temor que ahora está interno. Y ahora, por más que nos vemos bien por fuera, este temor, si no, amén, es juzgado y tratado, ahora empieza a obrar internamente. Génesis capítulo 32. Vemos este fenómeno del temor trabajando la vida de un hombre llamado Jacob. Si tú recuerdas la historia, Jacob era un transeador, pero la Biblia nos dice que Jacob a través del tiempo empezó a experimentar la gracia de Dios. Amén. Sabemos bien que agarró la primogenitura, amén, empezó a tener recursos. La historia nos dice que Jacob tuvo dinero, tuvo ganado, tuvo una familia, y aún más Jacob hasta tenía la bendición de Dios. El problema era que Jacob había hecho tranzas en el pasado. Había hecho las cosas mal en el pasado, y ahora en Génesis 32 la historia nos dice que ahora su pasado empieza a alcanzarlo. Se llamaba Esaú, aleluya. ¿Y cuántos saben que nuestro pasado, si nosotros no nos arrepentimos, nos va a alcanzar? ¿Cuántos dicen amén? Y ahora la Biblia nos da una interesante, escritura sobre la vida de Jacob. Aquí hay un hombre que está bendecido, tiene dinero, tiene familia, aún tiene la bendición de Dios. Y venimos a Génesis 32 y en el versículo 7 dice: Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Por fuera estaba todo bien, pero por dentro ahora hay algo interno en la vida de Jacob donde ahora la Biblia nos dice le trae angustia.
lo está angustiando. Y aquí mucha gente se encuentra, mucha gente no puede encontrar gozo. Pueden estar en el medio de un servicio, la gloria de Dios, avivamiento, y hay mucha gente aún en nuestras congregaciones que no pueden gozarse, están angustiados, están aterrorizados, y la razón es porque internamente un espíritu de temor los está dominando. Vemos en 1 Samuel otro texto muy familiar. 1 Samuel 17, la Biblia nos dice que está toda una nación de Israel vestido para la guerra. Y si tú recuerdas la historia, aquí sale Goliat, un hombre inspirado del infierno. Sus voces, sus palabras son infernales y empiezan ahora a amenazar la nación de Israel. Y vemos que hay una nación que sabía lo que era pelear. Esta nación tenía un ejército, estaban, vestidos para la batalla, pero porque el temor se les metió, porque el temor empezó a dominar sus emociones. La Biblia nos dice que cuando Goliat habla contra el pueblo de Israel, 1 Samuel 17:11, y al escuchar Saúl y todo, Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Aquí hay una nación que está vestida para la guerra, pero están estancados. Y aquí muchos cristianos viven vestidos como cristianos. Vienen a la iglesia, cargan una biblota como esta, aleluya. Pero están estancados. No responden. Dios los llama a pionar, a evangelizar. Dios los llama a dar, a diezmar, a ofrendar. Dios los llama a tomar retos, a involucrarse con gente nueva, amén, a levantar ministerio. Pero el problema es que mucha gente en iglesias, amén, están vestidos, por fuera se ven guerreros, pero por dentro están aterrorizados. Y ahora están estancados. ¿Por qué? Porque el espíritu del temor, el interno temor, amado, empieza ahora a matar cosas internamente. Lucas capítulo 21, vemos la historia de Jesús. Jesús les está diciendo a sus discípulos lo que va a venir al fin del mundo. Y empieza a explicarle que cuando venga el fin del mundo, cuando el rapto tome lugar, cuando el juicio de Dios venga, la Biblia nos dice que el juicio de Dios va a caer sobre esta tierra. Amén. Y el mundo va a ser expuesto a eso. Y en Lucas 21 Jesús dice que en los últimos tiempos el miedo va a ser algo muy real. Y escucha lo que Jesús dice en el versículo 26. Y el miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan. Esto es poderoso. Que los hombres desfallezcan, la humanidad. Jesús está diciendo, la gente va a ver tantas cosas que ahora va a causarles tanto miedo que ahora van a desfallecer. Otra traducción dice, y la gente se desmayará del miedo. Eso es algo real, eso son las palabras de Jesús. Esto no es una película, no es Hollywood, esto es real. Jesús dice, va a venir un día donde el mundo va a ver el juicio de Dios, va a ver al mundo, amén, estar bajo el juicio de Dios. Y ahora el miedo los va a tomar y adentro de ellos van a desfallecer. Y escúchame, eso está hablando de un fenómeno, es el poder del temor. El temor cuando no es puesto en las manos de Dios, el temor que obra internamente, el temor que te causa hacer decisiones locas, absurdas, el temor que, amén, te lleva a hacer cosas donde tú sabes esto no está bien, pero porque ahora hay un interno temor en tu corazón, hay un desmayo. En tu corazón no hay dominio. Estaba leyendo la historia de una muchacha llamada Daniela. Daniela vivía en Nueva York, tenía 26 años de edad. Una muchacha joven, con una carrera, con recursos y finanzas, y una muchacha muy bonita. La historia nos dice que Daniela subió al elevador de su edificio
Y estando sola en el elevador, en el ascensor, apretó el botón para subir y cuando iba subiendo, aparentemente hubo un corto en el edificio y en la ciudad y todas las luces se apagaron. Y ahora Daniela quedó completamente oscuras en un ascensor, en un elevador, y ella ahora cayó en pánico. La historia nos dice, amén, que ella trató de llamar con su celular a su mamá, pero porque no había electricidad, la luz, amén, no estaba bien, no pudo tener señal. Y ahora esta muchacha de 26 años, ella ahora piensa que una vez más Nueva York está siendo atacada por el terrorismo. Y ahora se cayó en tan pánico que después de media hora los paramédicos la encontraron y el artículo decía: lo que mató a Daniela de 26 años fue el temor. Recibió un paro cardíaco y ahí quedó. 26 años, hermosa por fuera, pero porque su corazón estaba ligada al temor, ahora consumida, el temor la mató. No fue el terrorismo. No fue, amén, que la luz se apagó por media hora, fue el temor. Quiero hablar por último esta noche con ayuda divina, porque ¿cuántos saben que Dios está dispuesto a ayudarnos? ¿Cuántos dicen amén? No se me vea muy agüitado esta noche, aleluya. Yo lo voy a avivar en nombre de Jesús. Vino un avivamiento, Dios nos aviva. ¿Cuántos dicen amén? Okay, vamos a regresar a nuestro texto. Pablo identifica la realidad del temor, pero él nos dice algo muy profundo. Versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Voy a tocar de tres cosas. Pablo dice aquí que en el medio de este conflicto, de esta angustia y estos temores internos, él recibe ayuda. Y esto es lo hermoso del Evangelio, que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Aleluya. Y en nuestra escritura nos da tres llaves, tres claves aquí que va a ser crucial. Si tú estás aquí y el temor es algo que es una realidad, si tú has batallado con el temor, quizás te ves muy bien por fuera, pero tú dices, ¿sabes qué? Dios, soy esa persona, por dentro estoy atado al temor. Escucha, número 1, Pablo dice que Dios lo consoló. Versículo 6. Y aquí está hablando y está conectando la idea de lo que es la persona de Dios. ¿Cuántos saben que Dios está dispuesto a ayudarnos? El problema muchas veces nosotros como seres humanos, y no tiene que decir amén ni levante su mano, pero muchas veces no somos honestos ni con Dios. Estamos en broncas, tenemos dificultades y pretendemos como que Dios no sabe, aleluya, pero Dios sabe todo. Dios nos conoce. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe si estamos aterrorizados esta noche. Y Pablo dice, cuando estábamos aterrorizados, Dios nos consoló. Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Eso es poderoso. Dios le está diciendo a la nación de Israel que estaba atemorizada. Sabemos bien, habían pecado, habían hecho las cosas mal, estaban bajo el juicio. Ahora Dios los quiere sanar y Él les dice, no temas, yo te ayudo. Y esto es algo que debe ser personal. Escúchame, si tú estás batallando con temor, yo sé lo que estoy hablando. Este sermón no lo agarré de un libro, lo agarré en mi vida personal, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos batallamos con temor. Y Dios me ha llamado a hacer cosas que me han aterrorizado, amén. Me ha llamado a hacer cosas que internamente ha habido internos temores. Pero ¿sabes qué? Yo he aprendido a confiar en Dios. Yo he aprendido que si Dios te llama, Dios te equipa. Escúchame, si Dios te llama, Dios te equipa. Si Dios, amén, trata con tu corazón para que tú hagas algo para Dios, Dios va a darte los medios para completar eso. Y esto es algo poderoso. Estaba hoy en la mañana en la oración aquí. Y en mi oración, amén, leyendo la Biblia, Dios me trajo a Juan capítulo 20. Sabemos bien que Jesús para este entonces había muerto. Los discípulos estaban en pánico. Estaban asustados. Y es más, en Juan capítulo 20, en el versículo 19, la Biblia dice, los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Eso es poderoso.
Jesús sabía que sus discípulos estaban temerosos. Están ahora con miedo. La Biblia nos dice de los judíos, tienen miedo ahora de morir, de ellos ser próximos a ir a la cruz. Sin embargo, aquí está una poderosa escritura. Dios, conociendo que sus discípulos tenían temor, ¿qué es lo que hace? Número 1, se les aparece. Número 2, Jesús les dice paz a vosotros. La palabra paz está hablando ahí de lo que es paz y tranquilidad. En el medio del caos, en el medio del miedo y la incertidumbre, Jesús te ofrece paz. Jesús, la persona de Jesús. No estoy hablando religiosidad, no estoy hablando de pañuelos, aleluya. Estoy hablando lo real. Jesús, Dios, te ofrece paz en el medio del caos, en el medio del miedo, si tú eres honesto. Número 2, escucha esto. Pablo conecta la ayuda y el consuelo de Dios con la persona de Dios y con la persona de un hombre llamado Tito. Versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Eso es profundo. Pablo identifica que él sí había experimentado temor. Él identifica que Dios lo había consolado, pero él también nos dice algo poderoso. Él nos dice que Dios lo consoló con la venida de Tito. Ahora, Tito era un discípulo de Pablo, era un amigo. Y el mensaje es bien práctico. Tú y yo en esta vida vamos a tener que tener amigos y amigos buenos. Eso es bien práctico, pero él dice, estábamos agüitados, estábamos en conflicto y le pedimos a Dios ayuda. Dios nos consoló y nos consoló con la venida de Tito. Esto no es muy espiritual, pero es profundo, amado. ¿Por qué? Porque en tu cristiandad vas a tener que tener Titos en tu vida. El reino de Dios no se comprende de llaneros solitarios. Yo y Dios, Dios y yo. No, Dios, tú y la iglesia y tus hermanos. Y escúchame, amado, tú vas a tener que tener amigos, buenos amigos. El problema es muchas veces que mucha gente en la iglesia creen en la realidad de tener amigos, pero el problema es que hacen un pobre trabajo en escoger buenos amigos. ¿Sabes qué? Mis amigos aman a Dios, aleluya. Mis amigos no son 500 en Facebook y ni 2 en la iglesia. Mis amigos son reales, son gente que ama a Dios, son Titos. Y escúchame, Hechos capítulo 4, la Biblia nos da un hombre llamado Bernabé. La Biblia dice que su nombre traducido era hijo de consolación. Sabemos bien que Pablo se reunió con buena gente. Y escúchame, cuando estás agobiado por el temor, necesitas amistades buenas. Necesitas pedirle a Dios que Dios te dé amigos. Amén. Esto es lo que vemos en 1 Samuel 18. Tenemos la historia de David. Sabemos bien que David estaba siendo acosado por el rey Saúl. Sabemos bien que David experimentó temor. Es más, si tú vas al libro de Salmo, él constantemente expone esto. Pero ¿sabes algo poderoso de David? David entendió el valor de un buen amigo. Y en el versículo 1 de 1 Samuel 18, y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Hubo una conexión aquí. Hasta el día que Jonatán murió, escúchame, David entendió el valor de la amistad. Y hubo un ligamiento, amado. Y escúchame, en esta vida, en el servir a Dios, vas a necesitar buenos amigos, gente que te ayude a servir a Dios, gente que tú puedas ser honesto, y cuando tienes miedo puedes ir a ese hermano o esa hermana y decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, necesito que me ayudes a orar, estoy batallando. Eso es bueno y todos lo necesitamos. Si Pablo lo necesitó, ¿cuánto más tú y yo? Y quiero hablar por último la dimensión de la iglesia. ¿Por qué? Porque él dice que el consuelo estaba ligado a Tito. Y después versículo 7 dice, y no solo con su venida nos consoló, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Vosotros, está hablando de la iglesia. Consuelo para la vida de Pablo en este momento. Estuvo conectado con Dios, la persona de Dios, un buen discípulo, un buen amigo, Tito, y con el reporte de las iglesias. Esto nos trae al valor de la iglesia. ¿Sabes? Vivimos en una generación donde mucha gente no valora
el valor de la iglesia. El ser parte de una congregación, el venir a la iglesia. Gracias a Dios, amén, que cuando vino el COVID pudimos ver, amén, la iglesia en video. Pero la iglesia no es video, no es YouTube. La iglesia es la iglesia. Aleluya. Quítate tus pijamas y ven a la iglesia. Amén. Vístete, ¿ok? Pero ven a la iglesia. Ay, que el virus, teme a Dios, aleluya. Y si vas a morir, vas a morir. Todos vamos a morir. Cuando dice, a ver, ay, que me va a pegar. Tienes que venir a la iglesia, adorar a Dios. Amado, escúchame, hay algo sobrenatural cuando tú vienes a la iglesia. Y esto envuelve el ministerio hispano. Esto no es nada más un ministerito, esto es la casa de Dios. Este ministerio, amén, es llamado a tener fruto bueno. No más a salvar a gente, no más discipular, pero aún mandar gente a campo, a otras naciones. Desde el momento que yo tomé Presca, amén, en el servicio hispano, yo empecé a declarar, mi visión es de pastorear este ministerio, es de discipular a hombres y pedirle, Dios, si tú me das los hombres, las parejas, yo los discipulo y los mando al campo. Y escúchame, eso puede pasar. Pasa con la iglesia, pasa con gente que dice no al temor, se consuela con Dios, confían en Dios y experimentan lo sobrenatural. Esta noche a Dios servimos y terminando todo, esto es lo que el rey David nos enseña. Salmos 27, versículo 5, pues Él me oculta allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Aquí está David hablando de la realidad y el poder de la iglesia, su santuario. Dice, sabes que en la vida hay problemas, pero hay algo sobrenatural que Dios usa en la iglesia que nos esconde, nos protege. Y quiero terminar con las últimas palabras de Pablo. Versículo 7, él dice, de manera que me regocijé. Pablo era un cristiano que se regocijaba. Y escúchame, él no vivió atado al temor, él vivió una vida de gozo. Aleluya. Dios te ha llamado a que tú vivas una vida de gozo, de dominio, de poder, no agüitado, no chupando limón y haciendo limonada, de dominio. Aleluya. Regocíjate, sirves a un Dios poderoso. Ay, que el temor, olvídate, Cristo está en el trono. Aleluya. Y mientras que Dios esté en el trono, que siempre lo está, nosotros como cristianos vivimos en fe y confiados. Cada ojo cerrado, rostro inclinado en reverencia a Dios. Aprecio a cada persona esta noche. Aprecio esta hermosa invitación. Tú estás en este lugar, quizás alguien te invitó, alguien te dio un folleto para que vengas a unos eventos especiales. Esta noche el mensaje que tenemos que declarar es que Jesús ha resucitado a los muertos y Jesús está aquí. Y porque Él resucitó a los muertos, Él venció al diablo en la cruz del Calvario y Él te llama a ti y a mí a arrepentirnos de nuestros pecados y a servirlo. Y si tú estás en este lugar y no eres cristiano, estás atado a pecados, a adicciones y tú sabes bien que necesitas arreglar cuentas con Dios, esta noche quiero invitarte a que tú ores, a que le pidas a Dios que te ayude. En cada ojo cerrado, rostro inclinado, tú estás en tu lugar y tú dices, ¿sabes qué, pastor? Necesito el perdón de Dios, sé que estoy haciendo las cosas mal, sé que estoy viviendo en pecado y necesito arrepentimiento. Levanta tu mano esta noche, Cristo te ama, Él quiere salvar tu alma. Quizás tú eres resbalado, antes tú servías a Dios. Quizás fue por esto que te apartaste, el temor, la inseguridad te consumió. Y hoy en día no estás bien, no estás caminando en obediencia. Estás resbalado, estás apartado de Dios y Dios te está retando a que regreses. Levanta tu mano, rápidamente, levanta tu mano, no lo dejes para otro día. Permite que Dios te salve, que te perdone, que te liberte esta noche. Levanta tu mano, Cristo te ama esta noche. Quiero hablar a la iglesia entonces. Hablamos del temor, temores internos, y esto es algo muy real. Escúcheme, amado, las cosas están cambiando en nuestra generación. Yo entiendo, yo no estoy minimizando la realidad de la pandemia, lo que está tomando lugar en el mundo. Y sí, cuando tú te enfocas en las cosas de esta vida,
Es fácil temer. Pero aquí Pablo nos da un consuelo. Consuelo viene de Dios, viene de gente en la casa de Dios, viene de la iglesia, del púlpito. No te apartes de esas tres dimensiones. Yo entiendo que hay más cosas, pero esta noche estoy enfocándome en estas tres. Dios, la persona de Dios, amistades y la casa de Dios. Y si tú guardas tu corazón, no ignoras el temor, lo confrontas, lo admites, lo confiesas y lo traes a los pies de la cruz, Jesús va a darte poder y va a darte dominio. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Mi hermano me va a ayudar a cantar un cántico. Estos altares están abiertos. Yo voy a orar esta noche para quebrar el espíritu del miedo y del temor. Vamos a creer que Dios dé poder esta noche, que traiga santidad y sanidad. Aleluya. Oh Espíritu de Dios, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu esencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. No te puedan ver. Te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aleluya, Padre, te damos. Yo robo, si yo robo, sararaba, robo, que yo robo, Quiero orar esta noche. Amén. Sé que hay comida. Vamos a tener un buen tiempo. Pero antes de ir a comer, quiero orar por gente. Yo entiendo que esto es un mensaje muy universal, el temor. Pero lo que yo sí he visto en mi ministerio, aún en mi vida, en mi familia, es que el temor es un enemigo muy peligroso. Y yo he conocido mucha gente a través de mi ministerio, es más, yo los tengo aún ahora, donde tienen potencial, pero por el miedo, por la inseguridad, sé lo que sea, quizás por violaciones pasadas. Yo hablé del rechazo un poquito esta noche, quizás amén, abusos emocionales, sexuales desde tu niñez, que te aprisionan, te tienen aterrorizado. Quizás tú te ves muy bien por fuera. Yo conozco gente que por fuera se ve muy bien. Es más, yo he conocido mujeres que por fuera se arreglan increíblemente, pero por dentro son esclavas. ¿Cuántos saben que esa no es la voluntad de Dios? Dios nos quiere libre, amado. Libres para servirlo, libres para gozarnos de la vida. Amén, sin ataduras. Y yo quiero orar esta noche. Yo quiero cada persona que cierre sus ojos. Yo siento el Espíritu de Dios. Yo ayer prediqué de tormentos. Cómo Dios, amén, quiere libertarnos de tormentos de forma física, enfermedad y emocionales. Ligado a eso es esto, el temor. Y en esta noche, con cada ojo cerrado, tú en este lugar, tú dices, ¿sabes qué, pastor?
predicador, esto es algo que es muy real para mí. Yo no sé cuál es tu área, no te voy a preguntar, eso es entre tú y Dios. Lo que sí te digo es que si esta noche tú eres honesto con Dios, Dios va a romper la maldición del temor, va a darte dominio. Si esa persona eres tú, quiero que ahí mismo, con ojos cerrados, rostro inclinado, nadie está mirando, quiero que ahí mismo levantes tu mano y digas, sí, soy esa persona, necesito poder para quebrar el temor. Levanta tu mano rápidamente, no lo dejes para otro día, levanta tu mano. Esta noche Dios va a traerte libertad. Ok, con cada ojo cerrado, si tú levantaste tu mano, quiero que vengas y te pongas aquí enfrente. Quiero que hagas una hilera aquí, una línea de gente. Vamos a orar. No sé a lo que esté atado tu temor, eso es entre tú y Dios. Pero yo voy a pedir a Dios esta noche y en fe vamos a creer que el Espíritu Santo quiebre la maldición del temor. Aleluya. Yo lo robo satarabajatarama. Cierra sus ojos. Espíritu de Dios, toca las almas. Quiero que ore esta oración. Diga, Señor Jesús, yo vengo ante ti, Dios, en necesidad. Dios, tú me conoces internamente. Tú ves mis temores, mis conflictos, mi terror. Dios, ahora te pido que tú traigas libertad. Yo confieso mi temor. Yo confieso mi incredulidad. Yo confieso mi miedo. Aún mi falta de fe, te la pongo en tus manos. Ayúdame, oh Dios. Dios, yo recibo esa paz que tú le dijiste a tus discípulos cuando tenían miedo en esa habitación. Recibo tu paz, recibo tu consuelo. Dios, me regocijo en tu poder. Yo tomo autoridad contra el espíritu del temor y del miedo en mi corazón, en mi mente, en mis emociones, en mi alma. Te reprendo y te remuevo de mi vida en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso a Dios. Yo robo, robocito, robo y araraba. Yo robocito, robo y araraba, roboquía. Yo robo, si olorobo, sararabaca. Suelta espíritu inmundo de miedo y inseguridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Denle un fuerte aplauso a Dios. Y torrobo, si robo, y ororobo, ki robosa. Y robo, y araraba, robo, satalabaki. Trae libertad, oh Dios, trae fuerza, trae dominio, Dios. Solo robo, si robo, y araraba, robo, sararabaki. Aleluya, mi Dios, en el nombre de Jesús. Primera Samuel 17, Goliat habló y toda una nación tuvo temor. Pero David fue diferente. Él fue diferente. Él enfrentó ese temor. Y en ese momento la gloria de Dios se involucró. Escúchame, todos nosotros vamos a tener que hacer cosas en la vida que naturalmente nos va a aterrorizar. Pero en Cristo lo podemos hacer. En Cristo Jesús, escúchame, lo que es imposible es posible. 4 años atrás yo me paré tras el púlpito en Presca y yo declaré: Dios nos va a dar discípulos y vamos a plantar iglesias en otras naciones. Dios trajo una parejita hermosa de México, las circunstancias no eran buenas, pero Dios los trajo, se arrepintieron, ajustaron sus vidas con Cristo, se dieron al discipulado y esta conferencia en julio lo pudimos anunciar a Mazatlán, México, y fue la primera obra del ministerio hispano en Presca, que salió ahora una vez más a México. Ellos eran de Mazatlán,
Vivieron en un tiempo el esposo, ahora regresaron para salvar almas. Aleluya. Ese es nuestro llamado. Este es su llamado. Escúcheme, su llamado. Como ministerio hispano, usted puede hacer eso. Usted puede ver pecadores y va a haber pecadores que van a entrar por esa puerta. Dios los va a salvar, Dios los va a discipular y de aquí mismo los van a mandar a otras naciones. Pero si va a pasar eso, entonces no podemos darnos al temor. Póngase en el lugar donde Dios lo llame. Dios los ya está llamando para hacer algo, ministerio, apoyar a Junior en su llamado. Hágalo, dése completa, deje de tonteras y chismerío y todo rollo de tonteras. Únase a la obra de Dios y Dios lo va a ayudar. Hay tanta gente que está tan preocupada de ¿qué te importan los problemas de la iglesia? Preocúpate por las almas. Si usarías esa lengua en vez de chismear para evangelizar, verías a la ciudad salva. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Ay, pastor. Pues yo se la traje sin anestesia. Aleluya. Porque así es como somos. Es Dios. Amén. Que regrese a su asiento. Quiero orar por gente que quizás nos está visitando, está enfermo. Sé que las enchiladas se están enfriando un poquito, pero si usted creo que tenemos visitantes, y me quiero que orar por ellos. Amén. ¿Cuál es la necesidad? ¿Tiene un problema? ¿Necesita sanidad? Sí. ¿Cuál es el problema, hermana? Pues de un accidente quedé así, me dijeron que es Parkinson. Ok. Pero no creo. ¿Cuándo se accidentó? En el 2013. En el 2013. ¿Y hoy recibió a Cristo en su corazón? Sí. Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. ¿Cómo se llama? Alma. Vamos a orar para que Dios la toque. ¿Usted cree en el poder de Dios? Sí. Dios es sanador. Aleluya. Quiero que diga Alma, diga Señor Jesús. Señor Jesús, Yo te pido por un milagro. yo te pido por un milagro. Sana mi cuerpo. Yo quiebro este espíritu de miedo, de enfermedad. La sangre de Jesús toca mi cuerpo y me sana en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso a Dios. Suelta al espíritu inmundo de enfermedad en el nombre de Jesús. Suéltala en el nombre de Jesús. ¿O qué, hermana? ¿Usted podía mover, cerrar sus... ¿verdad? No podía. A ver, trate de saludarme. Amén. ¿Siente dolor? ¿Sentía dolor? No, nomás como desesperación. Desesperación, ok. Entonces, cuando usted tuvo ese accidente, ¿le pegó el miedo? Sí. Ok, vamos a cerrar la puerta al espíritu de temor, lo que yo prediqué. Ok, quiero que diga, Señor Jesús, Señor Jesús, yo rechazo yo rechazo este espíritu este de espíritu temor. de temor. Yo confío en ti. Yo confío en Sáname, ti. Dios, Sáname, Dios. en el nombre de Jesús. En el nombre de Suelta el espíritu inmundo de dolor y enfermedad, Parkinson y todo dolor y enfermedad en el nombre de Jesús. Yaradabaki, dele un fuerte aplauso al Señor esta noche. Yo robo. Que yo quiero que me haga un favor, quiero que siga viniendo a la iglesia y todos los servicios usted mueva sus dedos y digas, Dios, tú eres mi sanador y yo creo que tú me vas a sanar completamente. ¿Ok? ¿Puede hacer eso? Ok, aleluya. ¿Alguien más está enfermo aquí? Amén. ¿Su hijo? Ok. A ver, pasa. ¿Qué pasó? Me nació un prematuro. Ok. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis, ok. ¿Y tienes dolor en los dedos? Sí. ¿Sí? ¿Tienes dolor ahora? No. ¿No tienes dolor? He don't speak. Oh, I'm sorry. Do you have pain? No. No, you don't have pain. It's just that your hands are like that. But you don't have physical pain? No. Okay, and so you believe in Jesus? Sí. Okay, you're going to pray with me and ask God to help you. Okay, I want you to say, Lord Jesus, Lord Jesus, I break the curse I break the of curse infirmity. in Infirmity. infirmity. I pray, God, for a miracle. I pray God Heal my body heal my body. in Jesus' name. In Jesus' I cast out the spirit of death. The blood of Jesus sets me free. I want you to help me pray. Loose some, you demon spirit of infirmity and death. The blood of Jesus sets them free. God, give them a supernatural miracle in Jesus' name. Okay, can you move your fingers? Okay, I want you to, just like I told the sister, okay, I want every day you come to service, you say, the blood of Jesus sets me free. I am healed by the blood of Jesus. Every service, and you take dominion on this, okay?
Ok, aleluya. Let's worship God. Vamos a alabar a Dios. Iroborabasito lororobosa. Gracias, Dios. Muchas gracias por dejarme predicar. Es un privilegio. Ayúdame a estar orando, amén, por el ministerio en Presca. Ya mandamos una pareja a México, pero yo quiero mandar a México. Yo tengo una pareja de Guatemala, quiero mandar a otra pareja, una pareja a Guatemala. Y si Dios me da, amén, hasta Sudamérica, glorias al Señor. Esto es lo que tengo, amén. Voy a estar el domingo en la mañana y el domingo en la noche predicando en inglés, se traduce al español. O sea, gracias, Dios me lo bendiga, muchas gracias. Vamos a darle otro fuerte aplauso a Pastor Galván. Fue un gran privilegio tenerlo aquí por dos noches. Amén. Se los espera la comida. No los voy a detener mucho. Le voy a pedir a mi hermano Noé si nos puede bendecir la noche, los alimentos. Amén.